Acción. Bueno, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta sesión extraordinaria de hoy, 6 de noviembre, siendo las 7 de la tarde. Me vais a permitir que antes de dar comienzo al orden del día, pues tengamos unas palabras de apoyo y de cariño y de solidaridad con todas aquellas comunidades que se han visto afectadas por la Dana, empezando por la Comunidad de Valencia, que es, yo creo que la que más ha sufrido en este caso, pero sin olvidar a Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón, que aquí también tenemos municipios que han sido afectados. Es cierto que no ha habido grandes afecciones en viviendas y que no hemos sufrido la pérdida de vidas humanas, pero bueno, es algo que es recurrente en determinadas zonas y que, bueno, con la modificación esta que está habiendo el cambio climático, pues yo creo que cada vez van a ser más frecuentes y alguna medida habrá que tomar para intentar, bueno, retener esto en la medida de lo posible. Así que vaya desde este pleno, pues un gran abrazo para todos ellos, nuestra solidaridad y gracias a todo el municipio de Perola por todo lo que está colaborando para llevar al pueblo de Valencia, ahora mismo en particular, pues todo aquello que se nos está requiriendo. Decir que lo estamos haciendo a través de la asociación Sonrisas, que es una entidad de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, colaboran directamente con lo que son Guardia Civil, bomberos. Es cierto que ahora mismo, por suerte, yo creo que también en los grandes centros ya están viendo una gran cantidad de alimentos y demás, y están yendo ya pues, a sitios más pequeñitos y para intentar llegar más al ciudadano. Ahora mismo me acaban de enviar una nota que la empresa Desfer ha flotado un tráiler completo con 3.500 sacas para derribo y son muchísimas las empresas que están donando, así como particulares y comercios de petróleo. Así que a todos ellos y al municipio de Perola, muchísimas gracias. Esto es una carrera de fondo, no se termina aquí, que nadie se ponga nervioso, que yo creo que vamos a tener que seguir colaborando. Así que bueno, de hecho, para todos ellos muchísimas gracias y ya pasamos a dar parte del primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cosa que apuntar? Bueno, ¿no? Mirad, hemos metido los expedientes 1289 de 2024 con el punto número 2, 3 con el 1290 de 2024, número 3, y 1291 de 2024 con el punto número 4. Los nombro todos a la vez porque la modificación que están surgiendo estas ordenanzas es en el tema de literatura y ordenación, el tema del impuesto, del cobro del impuesto. Hay una modificación que se ha hecho desde la tesorería. Entonces, la modificación concretamente está en el artículo número 11, donde dice que se practicará una autoliquidación provisional del impuesto y se determinará la base imponible del mismo en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido revisado por el colegio oficial correspondiente. Y en el siguiente párrafo, allí del artículo 11, vamos a meter la siguiente modificación que dice así: cuando los sujetos pasivos no hayan practicado la autoliquidación o se haya presentado en una cantidad insuficiente, si el particular presenta presupuestos, el ayuntamiento podrá optar por practicar una liquidación provisional del impuesto en función de dicho presupuesto o determinar la base imponible de los técnicos municipales de acuerdo con el coste estimado. Entonces, estos párrafos se modifican en todas estas ordenanzas, en la 9, en la 10 y en la del ICIO, que es el punto número 4. ¿Correcto así, Ana? Sería únicamente en la del impuesto, ese párrafo. Y lo que se modifica en todas es la autoliquidación, que en lugar de realizarse la liquidación por parte del ayuntamiento, será autoliquidación por parte del sujeto pasivo. Y eso en concreto en la del impuesto. Correcto. Estas modificaciones se están haciendo por las liquidaciones que tenemos pendientes
1238 de 2024, modificación de la ordenanza fiscal número 5, reguladora de tasa de basuras. Bueno, pues como bien sabéis, la normativa europea, la directiva europea, de que se pase al ciudadano el 100% del coste de la recogida de basuras, bueno, pues nos ha llevado a hacer una serie de estudios de coste y de estimaciones de lo que es el coste de la basura, pues tanto de las familiares como de comercios, empresas o grandes superficies. Entonces le voy a pasar ahora a Ana el micro porque es ella la encargada de hacer el estudio y la exposición para el cobro de la misma. Ana. Ya está, Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, deciros que se plantea la modificación de esta tasa porque, como bien sabéis, hay una aprobación de una ley, la Ley 7/2022, que lo que obliga a las entidades locales es que en el plazo de 3 años teníamos que implantar una tasa que regulara los residuos, una tasa que fuera concreta, cierta y que no fuera deficitaria. Entonces, a raíz de esa ley que viene implantada por la directiva europea, pues todos los ayuntamientos nos hemos visto obligados a modificar esta tasa. Desde Tesorería, la ley de haciendas locales nos obliga, cuando hay una modificación de una ordenanza de una tasa, nos obliga a hacer un informe económico con una previsión de costes y de ingresos. Entonces, en concreto, a raíz de esa obligación de la ley y a raíz de la ley de haciendas locales que nos obliga a hacer el informe, he realizado el informe técnico contando con los costes y con los ingresos. En primer lugar, para la estimación de los costes, voy a explicar un poco cómo he realizado el estudio. En primer lugar, para la estimación de los costes, tenemos que tener en cuenta los costes directos y los costes indirectos. Dentro de los costes directos, como bien sabéis, la prestación del servicio la tenemos delegada en la comarca y en la comarca en estos momentos, creo que hay algunos que sois consejeros comarcales, con lo cual estaréis al tanto, está en proceso de licitación lo que es la prestación del servicio, con lo cual me puse en contacto con la intervención de comarca y nos han dado unos costes que son aproximados porque son lo que va a salir en principio la licitación, pero claro, no hay unos costes concretos. Entonces, en función con esos costes es con lo que he ido trabajando, si bien es cierto que no sabemos la baja que puede tener esa licitación y cuál será la adjudicación al final. Luego, por otra parte, en el mes de agosto se nos comunica desde la Diputación de Zaragoza que la parte del impuesto que en el año 23 la asumió la Diputación de Zaragoza no se va a poder asumir, con lo cual también la tenemos que tener en cuenta a la hora de los costes. Entonces, con estas cantidades, y bueno, luego también he tenido en cuenta los costes indirectos, porque aunque tengamos la prestación del servicio delegada de la comarca, pues es verdad que hay que tener en cuenta, la ley nos obliga a que haya una aproximación de los costes indirectos. Se calcula un 5% del sueldo del auxiliar de recaudación y un 5% del sueldo de tesorería. Entonces, en función de esto, como gastos directos, con las cantidades que nos ha dado comarca. La transferencia a la comarca para la recogida de los residuos sería de 136.275,92. Sumaría a eso, como gasto directo, el coste que nos ha dicho Diputación de Zaragoza, que va a ser más o menos unos 20,40 euros por habitante, lo cual nos sería, con los habitantes que tenemos en Pedrola, 74.806,80. Con lo cual, el total de gastos directos serían 211.082,72. A esto sumaríamos los gastos indirectos que os he comentado del coste de personal, que serían unos 2.720,94. El total de gastos del coste del servicio serían 213.803,66. Entonces, en función de estos costes, hago una estimación de los ingresos. Es verdad que teníamos una ordenanza en la cual solo había 3 tarifas. Entonces, en función de que la ley, el espíritu de la ley es de quien contamina paga, pues también hemos hecho un poco diferentes estimaciones con
con diferentes epígrafes, también teniendo en cuenta pues, que quien más contamine pague más. Y estos ingresos siempre que nos lleguen a cubrir el coste del servicio, que es lo que nos dice la ley. Entonces hemos hecho dos epígrafes. En primer lugar sería el epígrafe primero, que serían viviendas de carácter familiar, y en esas viviendas de carácter familiar hemos hecho tres tramos. Un tramo que sería de residentes de 0 a 5, que serían 80 euros, lo que tendrían que pagar la cuota. El tramo segundo, que sería de más de 6, que serían 150 euros. Y el tramo tercero, que sería ya de más de 10 personas, que serían 350 euros. Luego, un epígrafe 2, que sería de locales comerciales, alojamientos, locales de restauración, etc. Ahí atenderíamos a la actividad que realice cada establecimiento, y en función de la actividad que contamine más o contamine menos, pues va a pagar más cuota. Podéis comprobar, por ejemplo, que en el tramo primero los supermercados de hasta 1000 metros cuadrados pues son 800 euros, porque entendemos que, claro, pues un supermercado pues, saca mucho más residuo, contamina más que, por ejemplo, una oficina, que la tarifa sería 250 euros. Entonces, en función de estas tarifas y teniendo en cuenta los patrones de basura que tenemos actualmente, he hecho el cálculo y sería en el epígrafe 1 de vivienda de carácter familiar, los ingresos ascenderían a 137.850 euros. Y la estimación de los ingresos correspondiente al epígrafe 2 de los locales comerciales y demás serían 18.200 euros, lo que sería una estimación de 156.050 euros. A esto he tenido en cuenta también que la ley nos dice que tenemos que tener en cuenta como en posibles ingresos la venta de materiales y de energía. Hablándolo con comarca, claro, tampoco sabemos, como está pendiente la licitación, tampoco sabemos los ingresos que vamos a tener por esa parte. Con lo cual, he hecho referencia en el informe que va a haber más ingresos, pero no lo puedo cuantificar. En todo caso, serían más ingresos o un menor coste del servicio cuando se realice la licitación. También he tenido en cuenta en la estimación de los ingresos que hay unas instalaciones municipales que, claro, también se recogen los residuos, y si bien el ayuntamiento no paga porque coincide acreedor y deudor, el ayuntamiento es el acreedor y es el deudor, entonces he tenido en cuenta que esa prestación del servicio también tiene un coste, y teniendo en cuenta las instalaciones que tenemos y la actividad que se realiza en cada una de ellas, el importe ascendería a 34.120 euros. Otra cosa de las que también tenemos que tener en cuenta es que en la actualidad en el coste de la prestación del servicio que tenemos con la comarca está incluido el punto limpio. Bueno. Y está pendiente actualmente que se firme el convenio de delegación del punto limpio. En ese convenio se está negociando o ese convenio que todavía no se ha desarrollado, se pretende que la comarca abone al ayuntamiento algo, o que el coste del servicio sea menos, porque la instalación del punto limpio está en el municipio de Pedrola y se benefician todos los municipios de la comarca. No se ha cuantificado todavía, pero sé que en el convenio se quiere recoger. Entonces también es lo que digo en el informe, que claro, como no puedo cuantificar qué cantidad disminuirá bien si será una bonificación en la prestación del servicio o será un ingreso que nos haga posteriormente la comarca. Pero lo quiero reflejar porque de alguna manera tendrá que venir. Entonces, en función de todos estos ingresos y el coste de los servicios, lo que puedo concluir en el informe, tengo que decir si se adecua al principio de equivalencia, es decir, que el artículo 24 nos dice que el coste del servicio, o sea, que los ingresos no superen el coste del servicio, no lo superaría, y que cumpliendo la ley 7/22, que el coste del servicio no sea deficitario para el ayuntamiento. Entonces, teniendo en cuenta los costes y netos y la estimación de los ingresos, tendría como costes 213.803,66 y como ingresos tendría 190.170. Estos ingresos sin tener en cuenta lo del convenio del punto limpio, porque no lo puedo cuantificar, y sin tener en cuenta la venta de los materiales y de energía, que tampoco lo puedo cuantificar. Pero sí que concluyo en mi informe que los costes y los ingresos pues se equiparan y sería una cobertura, entiendo que sí que se podría cubrir y no sería deficitario
otra parte también, al haber un aumento con el incremento de las tasas, que es considerable con respecto a la ordenanza anterior, pues contribuye positivamente a los principios de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, con lo cual mi informe es favorable a la imposición de estas tasas. Gracias, Ana. ¿Teníamos la parte de la bonificación o la llevamos? La parte de la bonificación, sí, hay una bonificación, aparte de estas tasas, la ley nos permite incluir bonificaciones. Entonces, una de las bonificaciones que se ha incluido, que además entendemos que es un poco el espíritu de la ley, es lo de una bonificación del 30% a las personas, establecimientos y tal, que nos justifiquen que acuden al punto limpio, y hemos considerado que 10 veces en todo el año. Sería una bonificación que ya nos justificará acreditándonos que han ido al punto limpio y tal. Gracias. Bueno, pues un poco por recopilar y por lo que nos ha dicho Ana, es cierto que el importe de lo que ahora mismo se está donando de basura no difiere mucho de lo que estamos pagando hasta ahora a lo que posiblemente saldrá en la licitación futura. Evidentemente, lo que sí que nos carga muchísimo la cuenta es que la Diputación no puede hacerse cargo de estos cerca de 74.000 euros que hay que pagar de impuestos y de la gestión del residuo. Sí que, como bien decía Ana, si el principio de la ley es quien contamina paga, pues hemos entendido que una parte de esa contaminación o esa generación de residuos muy importante viene por parte de los centros municipales. Entonces, a partir de ahí es donde se hace el estudio para intentar encajar esta nueva norma. Con todo lo que Ana os ha puesto encima de la mesa, y ahora mismo no tengo aquí el cuadrante que tiene ella, pero más o menos quedaría de la siguiente forma. Al poder aplicar este tipo de bonificaciones, que ya no se puede aplicar a aquello de familia numerosa y todo esto ya se nos ha quedado fuera, sí que nos permiten una bonificación, como bien decía ella, por entregas al punto limpio. Eso es fácil de regular, porque cuando tú vas al punto limpio te tienen que entregar un documento con tu nombre, con tu dirección y un poco con lo que entregas. Entonces, a partir de aquí, de estas 10 entregas, aplicar una bonificación a todos del 30%. ¿Por qué hemos dicho del 30%? Pues porque no podemos aplicarlo por tramos, o no podemos defender en ese informe aplicar distintos porcentajes, con lo cual quedaría a las familias que les estamos diciendo 80 euros, con esa bonificación del 30%, 56 euros, ¿vale? Y así sucesivamente aplicando ese 30% a todas las tasas que ya nos estoy diciendo. Es cierto que donde más desfasado se queda, por ejemplo, sería en las grandes superficies, que es que hasta ahora estaban pagando 100 euros, con esa bonificación del 30% ahí, se me quedarían en 560 euros de 800. ¿Vale? Es verdad que falta muchísimo que ajustar y que nosotros hemos pedido no solamente el tener una revisión de cómo está ahora mismo el punto limpio, porque no solamente existe en Pedrola, sino que es propiedad del Ayuntamiento de Pedrola y por lo tanto entendemos que ahí tiene que haber algún tipo de compensación. A futuro también se está hablando de que cuando se tenga que gestionar el residuo del contenedor marrón, os acordáis que aquí en el municipio de Pedrola pues teníamos en su día el vertedero y están estudiando ese contenedor marrón, gestionarlo aquí en el municipio de Pedrola. Pues habría que también tenerlo en cuenta. Eso es algo que está todavía en discusión, porque yo le digo que esa zona pertenece a un vertedero que, según yo tengo información, ya está calculado por DGA, por lo tanto entiendo que no se puede hacer ningún tipo de actuación, pero bueno, están mirando esa posibilidad, pero os lo quiero poner encima de la mesa. Yo entiendo que no se puede reabrir, que tiene que estar una serie de años cerrados y que no se puede actuar allí. ¿Vale? Pero dices el camión en sí.
ese vertedero es una zona que parte se quedó sin utilizar, pero bueno, yo sigo manteniendo que esa zona o esa finca estaba dentro de un expediente, se clausura y la clausura conlleva una serie de años sin tocar. Yo creo que eso no se podrá utilizar. Habrá que ver o se tendrá que buscar otra ubicación para cuando se empiece a gestionar todo lo que es el contenedor marrón. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Yo no conozco a esta señora, Perdón. Asesorera, ¿no? Soy la tesorera, sí. Alguna primera un poco. Y contar para que me habla. Hola, soy Pedro. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Algo que aportar? Cómo vayan a quedar las tasas, una vez que esté aquí aprobado, sí que vamos a hacer una carta pues explicando a todo el mundo cómo van a quedar, cómo se van a aplicar las bonificaciones y de dónde nace este incremento en este tipo de tasas. ¿Vale? Evidentemente estaremos abiertos también a que cualquier entidad que interprete que la subida del impuesto es muy importante, pues bueno, pues si quieren gestionarlo personalmente con alguna empresa, pues evidentemente no vamos a poner ningún problema. Faltaría más si entienden que por otro sitio lo pueden hacer mejor, más fácil o más económico, pues por nuestra parte solamente será poner facturas. ¿Vale? ¿Se aprueba? Bueno, Se ha aprobado por mayoría, bueno, de 8 frente a 2. 9 frente a 2, de 9 a 2. Pero usted vota a favor, ¿no? Sí. a ver, vamos a pasar al punto número 6, que es aprobación de la factura de subvención de caminos. Sabéis que en su día se hizo una reparación bastante importante de caminos, se pidió la subvención, hemos hecho la modificación porque en principio ya era aprobado, modificación presupuestaria para abonar la factura y poder pagarla y luego deducirla de la subvención que tiene. ¿Aprobamos? ¿Sí? Sí. Se ha aprobado por mayoría. Bueno, pues por mi parte nada más. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber asistido.